Creo en el poder de las palabras, al igual que en el poder de las preguntas. Dakini Bienestar Podcast, un espacio para cuestionar, reflexionar y resignificar creencias individuales y colectivas creadas alrededor de diversos temas. Grandioso presente, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Dakini Bienestar Podcast. Y en este espacio tengo la intención de que conversemos de un tema que para mí me parece fundamental y puede generar incomodidad, ¿sí? Porque puede ser un desafío entenderla desde la parte racional y que incluso estando acá en Portugal, estuve en unos encuentros de DIT Café, ¿sí? Incluso vamos a hablar de la muerte. Y nada, en estos encuentros me di la oportunidad de, bueno, de poder conocer un poco las ideas, las creencias, el por qué las personas se acercaban a esta intención de querer conocer e incluso resignificar el tema de la muerte en sus vidas, porque la realidad es que a nivel social, incluso a nivel colectivo, se le ha colocado y le hemos colocado, me quiero incluir, una carga que es negativa y muy pesada, cuando en realidad tiene una maestría para mostrarnos. Así que nada, en este espacio tengo de invitado a Paul Turul con la intención de que podamos conversar y compartir un poco de nuestras experiencias acerca de este tema, incluso sobre nuestras creencias e ideas, con la intención de resignificarlas y también crear simplemente como un espacio de introspección para todos los que nos escuchen. ¿Ok? Así que bienvenido, Paul. Me gustaría que te pudieses presentar. Muchas gracias por la oportunidad y tu cálida bienvenida. Un placer poder compartir por aquí un poquito. Presentarme es algo que cada vez me gusta menos porque cada vez sé menos quién soy. Entonces es difícil. Si tengo que concretarlo un poco, te diría que me acompaño a... Ay, me acompaño. Me dedico a acompañar procesos con personas para darle algún tipo de apoyo a su malestar existencial y que mi perspectiva tiene que ver con cuán importante es la experiencia somática y la liberación de nuestros traumas para acceder a estados de conciencia más expandidos, donde el inconsciente puede revelar lo que en realidad somos. Es decir, en términos más técnicos, sería una perspectiva transpersonal. Ok, qué Es un poco interesante. lo que procuro hacer en mi vida. Voy aprendiendo cada día un poquito. Me encanta. Y en cuanto a tu experiencia personal, ¿cómo Sí. te fuiste encaminando a ese lugar de acompañamiento a otras personas? Bueno, de algún modo creo que sucedió, ¿no? Es como, es una palabra un poco grande, pero esos dones que nos entregan al nacer o que escogemos, nunca sé bien qué es. Y yo desde muy pequeño siempre tuve como un impulso muy visceral de poder, como de algún modo, indicar en conflictos cotidianos que nos pasa lo mismo y que todo lo que nos pasa cabe. Es decir, en mí siempre ha habido como una obsesión, y no es exagerado llamarlo obsesión, por incluir en lugar de excluir. Además, tuve una educación muy atípica porque mi padre era budista, entonces mi educación se basó en la autoindagación y en la reflexión, no en la imposición ni en el punitivismo, no había castigos. ¿Castigos se dice en castellano? Castigos. Castigos, No, sí. no había castigos, todo era pura indagación. Y bueno, también era maestro de Reiki, me formó a los 9 años en primer curso, a los 12 en segundo. Eh, a mí me obsesiona la psique humana, es como podría estar hablando 24 horas sobre ello y tuve mucho tiempo de desarrollo personal hasta que a los 33 años tuve una experiencia de despertar. También se le llama como una experiencia de iluminación y suena como muy grande esto, ¿no? Como, uy, un iluminado. No es nada que me haga especial ni es nada ajeno.
ajeno a nadie. Son experiencias que todas las personas tenemos de algún modo a distintos niveles. A veces son más obvias, a veces son menos obvias. Sentir mucha conexión con una gota de lluvia o con un pájaro es una experiencia de despertar. Por es sentirse parte de una unidad, ¿no? Y después hay experiencias muy destructivas en el sentido constructivo de la palabra, valga la paradoja, que lo inmolan todo. Y eso un poco es lo que me pasó. Tuve una experiencia donde morí 5 veces y de algún modo que se me reveló o supe, porque no es entendí, sino es saber, es algo que es inamovible. Supe que somos unidad perfecta en todo momento y a esa unidad le puedes llamar Dios si estás cómodo con ese término. Supongo que como no me bautizaron y no hice religión, no tengo Somos animadversión. dos. Ajá. Entonces estoy muy cómodo hablando de Dios, del Espíritu Santo, de Buda, de Krishna, de los Yoruba, del Tao, del Gran Sol, de quien sea, porque los grandes místicos solo contaron la misma verdad con distintas parábolas adecuadas a, a cada contexto socioeconómico y cultural, ¿no? Histórico. Pero sí, la verdad me gusta decir, me venía hace poco esta como claridad. La verdad es verdad porque no excluye nada. Eso es lo que la convierte en verdad. Si excluyera algo, se convertiría en razón. Y la razón es el campo del ego, es el campo del conflicto y de la guerra. Pero la verdad no excluye, no deja nada fuera. Y la muerte un poco es eso, ¿no? Es como, ¿cómo llamarlo? La muerte no excluye nada, no excluye la vida. Y eso es lo que mal entendimos. Total. Es una puerta giratoria como las del Corte Inglés, nada más. Y claro, es que es eso. A veces catalogamos un poco el tema de la muerte como, bueno, ese momento en que se supone que como que nuestro corazón deja de latir o bueno, ya esas funciones biológicas que sustentaban esa parte física dejan de existir. Pero también hay otras formas en las que nosotros podemos como entender la muerte, ¿sí? Y es verla como desde ese espacio en donde existe una transformación, ¿sí? Claro, Incluso de la identidad. Pero esa muerte claro, también la podemos ver en, en el día a día, solo que a veces no somos conscientes de ella, ¿sí? claro, claro. La muerte está sucediendo todo el rato, todo el rato. Y de hecho, una cosa que me gusta mucho afirmar y que todos los grandes maestros místicos afirmaron es la muerte no existe, es una ilusión, es una percepción. Y la percepción es como un tiro errado de la mente concreta dual que excluye y que siente que si el cuerpo se desvanece es que ha dejado de existir, cuando en realidad simplemente se ha transformado. Mi papá murió hace 9 años y medio. Está más vivo, me habla, me habla en sueños. El día de mi cumpleaños estaba haciendo yoga, mi práctica habitual, y de repente escucho de la nada, con su nítida voz, felicidades, hijo. Así, como un rayo. Su voz, sin pensar en él, sin tener en cuenta nada. Es, es, eh, es un cambio de estado. Y, y además, culturalmente, creemos que no hemos tenido mucho contacto con este tipo de perspectivas, pero te vas a ver El Rey León, película infantil, y Rafiki, el mono este sabio, le dice, tu papá no murió, él vive en ti. O sea, ya hasta el mono lo tiene claro. Claro, y quizás para los que nos escuchen, de repente Sí, para algunos surgirá algún tipo de conflicto. claro. Siempre digo como que, bueno, estar abierto a la incomodidad ante el Sí, escuchar los episodios, porque hay temas de los que de repente uno en su momento todavía no está abierto a querer claro, indagar, a querer observar, y eso no nos coloca y no los coloca en ninguna posición, sino simplemente es como, ok, esto es un punto del que quizás no se había hablado
y que incluso si no se ujú, habla, solo por el temor a evitar la incomodidad que puede generar al principio, es incluso ujú. negar lo que ya es parte de la vida misma, ¿sí? Total, Y claro, y que cuando pueda llegar a nuestra vida de una manera incluso mucho más significativa, que es colocarnos de frente la muerte de un familiar o que claro, nosotros quizás estemos transitando algún proceso, puede ser una enfermedad terminal, quizás claro, entre en esos conflictos que sí, sean mucho más complejos el poder estar abiertos a claro, comprenderlo. Porque incluso, claro, en estos conversatorios que te comentaba y que comentaba al inicio, que le llaman acá Dead Café, que simplemente es un espacio en donde cada uno va con su café, con su té o agua y a sentarnos a conversar. Y en esos espacios llegaban personas que, bueno, estaban cursando por temas terminales o que ya habían perdido un familiar o que ya se ujú, estaban, bueno, estaban transitando un proceso de entre esos conflictos y como que mm, estaban entre, ajá, qué es la muerte? ¿O qué es lo que hay después de la muerte? ¿Sí? mm, O ujú. cómo surge este proceso de morir, o cómo yo puedo acompañar a mi ser querido, a mi familiar en Claro, ese proceso, que claro, creo que incluso son como uno de los, y creo que son como las preguntas como más habituales, claro, ¿sí? claro. Que se hacen las personas. Claro, claro, total. Sí, aquí me viene algo a la cabeza que para mí es muy importante, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede cuando entramos en contacto con filosofías místicas que hablan sobre la muerte, o como en mi caso, más que entrar en contacto con la filosofía, entras directamente en contacto con la experiencia, ¿no? De repente sientes que te has muerto, pero que vuelves a estar en un cuerpo. Entonces, como que ahí se genera una desorientación muy grande, una sensación de pérdida y de desconocimiento que genera mucho miedo. Y para mí hay una brújula muy importante, es darnos cuenta de que en la vida, tal como yo lo entiendo, todo es y, no es o. Porque el o lo que hace es excluir. Y el I lo que hace es incluir. Eso me lo dijo un chico que conocí en el último Vipassana. Es muy interesante poder mirar la vida en términos de siempre sí. Y esto en lo concreto de lo que estamos hablando, ¿qué significa? Que la muerte no existe, que la muerte es una ilusión de la mente y que a la vez la estoy experimentando y me duele. No es que lo anula, porque eso si no sería un bypass intelectual o un bypass espiritual. La muerte duele. Y sentir la pérdida, entre comillas, de un ser querido va a doler. Y yo que he perdido muchos seres queridos, eh, si algo aprendí es que la muerte, como cualquier cosa en la vida, solo pide una cosa, ser vivida plenamente. No saltarnos pasos. Un duelo es necesario hacerlo. Es necesario hacer un duelo. Pero además, como tú muy bien decías antes, estamos muriendo en cada momento. No porque, no solamente porque nuestras células en este instante están muriendo y naciendo, sino porque surge todo el tiempo. Hay una versión de mí que acaba de morir porque estoy en este instante que es nuevo y es la primera vez que existe. Es como que estoy naciendo y muriendo todo el tiempo y eso se puede poner una atención plena en el instante presente, segundo a segundo, pero lo podemos ver en las etapas vitales. Justamente lo que nos, tal como yo lo entiendo, o voy a hablar en primera persona para hablar de algo personal y no de algo teórico. Yo me doy cuenta que cuando entro en crisis es porque estoy aferrándome a, a que partes antiguas de mí no mueran. Y muchas veces duele porque eso que está muriendo es una versión limitada, empequeñecida, en la que ya no quepo, y la expansión de mi ser que está produciendo un dolor porque mi caparazón se tiene que resquebrajar. Entonces es doloroso porque estoy rompiendo un molde y porque una parte de mí está muriendo y necesito duelarla. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy transitando a mi niño pequeño caprichoso que quiere que las cosas siempre sean como él decide.
esta versión está muriendo porque cada vez hay más entrega a la vida y eso duele. Qué interesante, porque, claro, verlo desde ese lugar también es comprender el cómo opera nuestro ego, sí, que de Ujú, cierta manera u- está como protegiéndonos, pero de trasfondo es como reconocer esa resistencia, sí, que surge mm, a dejar lo conocido, tal sí, cual. y darnos cuenta de que eso siempre está sucediendo cada cierto tiempo en nuestra vida. Y Mm, si nos negamos ese proceso que también va a requerir duelo, como tú dices, o sea, primero va a ujú, estar como esa parte, y creo que también se vive, y lo que he podido ver, incluso acompañando procesos terminales, es que más o menos ese es como el camino, pero no nos damos cuenta que ese gran camino, que sería nuestra muerte física, s- lo vivimos en diferentes magnitudes, ¿sí? Durante toda nuestra vida, ¿sí? Y es, ok, exacto. dejar morir una identidad, algo con lo que nos identificábamos, que al principio nos produce como negación, ¿sí? Nos puede producir incluso esa sensación como de incomprensión, de rabia, en donde uno dice, bueno, pero ¿y si hago esto? Pero la vida te dice como que no, o sea, ya no, o sea, toca cambiar. Y es como quedar desnudo, ¿sí? Y al mismo tiempo es como, bueno, transitar ese proceso que genera mucho dolor porque es dejar algo con lo que tú te identificabas, pero también es abrirle espacio a algo nuevo que es muchísimo más expansivo. Y solo se puede comprender cuando uno se permite transitarlo, ¿sí? Ujú, Cuando uno lo totalmente. transita y ya incluso pasa ese proceso en donde te permites aceptar de que ya eso tiene que morir, surge ese proceso como, ok, incluso de curiosidad, también como de, ok, qué es esto que me espera? Ahora que algo mucho más grande está surgiendo en mí y Mm, quizás incluso estoy desnudo, pero al mismo tiempo estoy abierto para todo lo que me tiene que componer ahora, todo lo que me tengo que permitir ser. Ahora puedo comprender cada vez, incluso desde lo personal, yo estoy cada vez más abierta a todos esos procesos de muerte física, ¿sí? O sea, a nivel terrenal. O sea, porque incluso he podido comprender que detrás de todos esos cambios que producen mucho dolor en mí, he podido, incluso he entrado en esa comprensión de que hay algo mucho más grande esperándome, pero que para poder estar abierta a eso que es grande, que incluso evito como etiquetarlo o ponerle como algo ilusorio desde la mente, me tengo que abrir a todo ese dolor, a todo eso de incluso dejar de identificarme con lo que ya no va a ser parte de mi vida, ¿sí? Y suele ser un desafío porque nos aferramos y o sea, nos etiquetamos desde esas identificaciones, ¿sí? claro, Entonces es complejo, pero verlo desde ese lugar, incluso ver la naturaleza, el cómo todas esas cosas tienen un ciclo, pero dentro de ese proceso en donde tienen que dejar de existir, también está esa posibilidad de volver a nacer, ¿sí? Y de que totalmente, dentro de ese espacio en donde hubo muerte, comienza a surgir algo nuevo, ¿sí? totalmente, totalmente. Totalmente, mira, me traes un recuerdo, yo estoy haciendo una formación en trauma prenatal y de nacimiento con el método Ray Castelino, Wow. que es una formación de, bueno, muy poderosa, de mucho prestigio, son 4 años, observando cómo se produce el trauma en la venida al mundo y somos personas de 17 países distintos, es un método que es muy emocionante vivirlo porque da un contexto de mucho amor a la bienvenida de ese ser que llega en la encarnación, ¿no? Y como desde esa bienvenida amorosa, el desarrollo saludable de ese ser y de su condición amorosa en el mundo va a ser algo mucho más accesible para ese individuo. Pero en todo caso, hecho este contexto de la formación, nos dijeron un día algo muy importante que a mí me tocó mucho, que es lo opuesto a la vida, lo opuesto a la muerte no es la vida, lo opuesto a la muerte es el nacimiento. Porque la vida es infinita e ilimitada y constante,
Y estos aparentes intervalos que se van produciendo es la muerte y el nacimiento, que en sí mismos a la vez son su opuesto, porque el nacer a la encarnación es una aparente muerte al ser, y la muerte a la encarnación es un nacimiento al ser de nuevo, a esa vuelta, a ese volver a la matriz original, a la fuente, como se le quiere llamar. Entonces, es como algo que está sucediendo. Me gusta mucho esta palabra, ¿no? Sucediendo. Es constante, todo el rato. Y además, como muy bien indicabas, en términos de compararlo con la naturaleza, a mí me gusta mucho pensar que lo que venimos a hacer a este mundo es aprender a morir. No hay más, no hay mucho más, no tiene mucho más sentido todo este tinglado. Porque es lo único que sabemos con certeza. El ser humano que necesita tanta certeza, la única que tiene es que se va a morir. La única. Sí, Y es lo que más miedo le da. Es como, es absurdo, ¿no? Y total. eso me hace pensar en que la muerte no solo es inevitable, sino que es necesaria porque es el medio a partir del cual se expresa la vida. Pero ¿cómo se concreta eso? ¿Cómo se lleva a lo cotidiano? Porque si no es una filosofada, ¿no? Sí, Hay un ser que va a morir, un ser querido que puede que muera pronto, o incluso yo mismo. Y eso confronta con uno de los malestares existenciales de mayor profundidad, que es la finitud, a la vez que la soledad. Yo a lo que invitaría a cualquier persona que esté enfrente de este miedo es a tomar esa actitud que tú has traído de curiosidad, que no es otra cosa que recuperar a la niña o el niño interior, que todo lo mira con mucha curiosidad como si fuese la primera vez y se permita inundar de su presencia a ese dolor y a ese miedo. En lugar de permitir que el dolor y el miedo me inunden, inundarlos yo de mi atención curiosa y permitir que ese miedo y ese dolor físico literalmente me destruyan. Porque lo que van a destruir es mi identidad limitada que se cree incapaz de tener esta experiencia de vida donde se experimenta la muerte. Y al rechazarla, genero sensación de sufrimiento y de escasez. Escasez, ¿por qué? Porque justamente estoy rechazando algo que me completa como ser humano, que es vivir la muerte plenamente. Entonces, para mí me fascina cómo que la muerte nos invita es a que dejamos morir esa parte de nosotras que rechaza, porque es justamente lo que rechaza que no nos permite vivir de verdad. Por eso digo, la muerte es la expresión a través de la cual se expresa la vida, porque el moralismo ha hecho mucho daño en este sentido y te cedo enseguida la palabra, pero quiero completar esto si está bien para ti. está bien. Es como la moralidad ha hecho mucho daño, ¿no? Por ejemplo, los pecados capitales, qué mal interpretados están. Es como que si yo siento avaricia, voy a ser castigado y eso me convierte en mala persona, o celos, o incluso odio. Cuando en realidad eso no son más que frecuencias colectivas basadas en el miedo, vertidas en mi mente, y que yo siento que soy yo quien las piensa. Y ahí hay una muerte fundamental, que es dejar de creerme que yo estoy pensando. Yo no estoy pensando, y yo estoy siendo pensado. Eso es muy doloroso, porque me quita del eje del control y me quita del eje del protagonismo. Paul no pinta nada. Paul no es importante. Y además no puede hacer nada. No puede. Y termino con esto. Cuando hay esta rendición y esta entrega a lo que sea que esté sucediendo en este instante, muere la parte de mí que quiere controlar, muere la parte de mí que quiere limitar, surge esta parte que es lo que realmente somos, que es el espacio donde la experiencia sucede. Pero como todo muere y nace, eso se desvanece y vuelve a surgir. Eso es la ley de la impermanencia. Anicca, en términos pali del Vipassana, anicca. Entonces, hay algo muy fascinante que
la experiencia humana también pasa por ese darme cuenta de que voy a estar olvidando y recordando esto todo el tiempo. Recuerdo que soy el espacio donde todo sucede, abstracto, me olvido y me vuelvo concreto y vuelvo a conectar con el miedo y con la limitación hasta que tengo otra vez la oportunidad de recordar que soy el espacio donde todo sucede, no lo que sucede. Y desde ahí se va produciendo esta muerte personal del ego. Y nos vamos convirtiendo y realizando en lo que en realidad somos. Tal vez esto es una fumada, pero espero que pueda entenderse un poquito lo que quiero decir. No sé cómo, si quieres ponerle tú unas palabras Eh, distintas. sí, o sea, es que creo que conecto muchísimo, sí, o sea, era como que, bueno, quería expresar algo y era como que, bueno, está ahí ya todo, pero sin duda alguna, eso quizás para algunas personas puede ser como una fumada, una gran fumada, pero es eso, Sí. quizás abrirse a comprender un poco más. Y hay algo muy importante que me gustaría como recalcar y es este tema de quitarnos quizás incluso de la ecuación, ¿sí? De ese yo que siempre quiere identificarse y se cree como que, bueno, la prioridad, cuando al final Exacto, somos parte. Entonces, cuando te ves como una parte de todo, ya te permites incluso el lugar desde donde tú decides accionar, estar, sí, en los diferentes aspectos de tu vida, cambia, porque ya tú no estás buscando un reconocimiento, porque normalmente eso es lo que busca el ego, ¿sí? Como ese reconocimiento y el estar haciendo desde ese lugar, sino total, que te permites incluso entender que al ser parte de un todo, tú también estás cumpliendo una función y que importante también estar abierto a poner, ¿sí? De ti para poder aportar a ese algo que es mucho más grande que uno mismo. Y entonces también al mismo tiempo reconocer, si darle espacio a eso que tú comentabas de, ok, en mi mente van a surgir pensamientos, van a surgir emociones y qué importante también reconocer la frecuencia que emite cada una de estas emociones ujú, y no identificarnos con ellas, ¿sí? Sino más bien incluso poderles dar un lugar para reconocer lo que incluso tienen para mostrarnos. tal ¿Sí? cual, Que si lo vemos desde la negación, creemos que es algo externo a nosotros, pero total, los celos, la envidia, el odio están allí para mostrarnos algo. Y si nosotros lo estamos sintiendo ante cualquier situación externa que esté surgiendo, si está surgiendo dentro de nosotros, está pidiendo nuestra atención por alguna razón. Y total, entonces hacernos consciente de ello para incluso poderlo como darle su lugar, incluso creo que simplemente es eso, darle su lugar, no negarlo y ver qué literal, está surgiendo para incluso resignificarlo y transformarlo, es lo que crea la posibilidad de que eso pueda cambiar y que nosotros total, podamos tomar una actitud completamente diferente, ¿sí? total, Entonces, eso me parece súper esencial y también el permitirse no vivir desde ese proceso de negación y ver esa muerte como algo externo. Porque si nos damos la oportunidad de incluso verla como parte de la vida, incluso cambia nuestra forma de vivir, ¿sí? Creo que el negarla es lo que ha hecho el que de manera inconsciente estemos buscando, ¿sí? Cosas externas para nosotros creer y crear como esa finitud, como esa identidad, como que, bueno, esto es eterno, pero sabemos que todas esas cosas en algún momento, incluso a mí me gusta siempre mencionar, el trabajar en nuestro autoconocimiento más allá de la identidad que hemos creado, es crear conciencia de que todas las cosas que existen van a dejar de estar, ¿sí? En algún momento, o nosotros vamos a dejar de estar para esas cosas. Y ujú, crear simplemente conciencia de esto no es para crear miedo en nuestra vida, sino todo lo contrario, es para permitirnos estar con mayor presencia, ¿sí? totalmente, Y que cuando surjan incluso quizás esas emociones que tienen una frecuencia baja, permitirnos reconocer que nosotros podemos cambiar desde ese reconocimiento, porque la vida nos pide simplemente reconocer todo lo que habita en ella, ¿sí? listo, no hay más. No hay Buenísimo. más, no Es hay que con más. esto te pasas el juego.
sí. Con esto te pasas el juego. Porque, ¿puedo hacer una intervención? ¿No? Tal vez te interrumpí. No, 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 no. Todo es ¿Está bien? perfecto, así que tranquilo. Listo. Gracias, gracias. Esto es buenísimo porque me gusta como hacer una pequeña diferenciación cuando hablamos de frecuencias energéticas bajas, que eso involuntariamente le está otorgando una categorización como de malo, de incorrecto, ¿no? Ahí es cuando nos damos un mensaje que es peligroso, porque es como que si sentimos ciertas cosas, debemos corregirlas y lo que estamos diciendo es que hay algo incorrecto en nosotras, cuando en realidad somos perfectas. Pero ¿qué significa ser perfectas? Tal como dice un curso de milagros que me encanta, solo hay una energía real y esa energía real es el amor. Entonces, el amor puede expresarse de dos formas, una desde la visión y otra desde la confusión. La visión es amor perfecto por doquier, y eso es la experiencia divina y de iluminación, y otra es la experiencia del miedo. Y el miedo, que es una experiencia de confusión, lo que entraña es una súplica de amor. Entonces, cuando yo estoy experimentando avaricia, estoy suplicando amor, porque lo que estoy experimentando es que me falta algo, que estoy incompleto y que necesito más, que necesito más. Lo mismo con los celos, es que la otra persona me va a quitar o tiene y yo no. Con el odio, ¿no? Se produce un rechazo. En el fondo, siempre hay una súplica de amor que está pretendiendo sentir conexión, solo que a veces expresa la desconexión desde una frecuencia violenta, pero lo que entraña es miedo y todo miedo es una súplica de amor. Y aquí para mí hay algo muy interesante a incorporar y es que nuestro carácter egoico, neurótico, en sí mismo nos revela cómo completarnos. Porque, por ejemplo, las personas somos narcisistas, aunque nos empeñemos en decir que no lo somos y lo son el resto de personas. Pero hay una herida de necesidad de reconocimiento que estás nombrando todo el rato, que si somos honestas con nosotras mismas, podemos ver que nuestra vida gira alrededor de ser reconocidas. Y cuando no somos reconocidas, vamos a, vamos a estar, ¿cómo os digo yo? Vamos a ser capaces de hacer cualquier cosa con tal de recibir esa atención, ¿no? Manipular, trabajar locamente para tener prestigio, eh, montar dramas, ser buenísimas personas, ¿no? Como ser santas, sí, qué linda manera de olvidarse para mendigar amor en lugar de darlo. Fui un experto en eso. Pero ahí lo que estoy tratando de decir, y voy a hacer una pausa porque he perdido el hilo para que permita que venga otra vez. Tan miedo, petición de amor. Eso es, ya está, gracias. ¿Por qué somos narcisistas? Porque la vida es narcisista. La experiencia divina, la experiencia vital, se está experimentando a sí misma. Es la vida mirándose a sí misma todo el rato. Entonces, ¿qué es lo que va a liberar la necesidad de reconocimiento? Reconocernos internamente. Entonces, si viene frecuencias que en forma de petición o súplica de amor, lo reconozco. No hay nada que corregir, no hay nada que arreglar. Reconozco eso. Angelo Di Rulo, que es un gran maestro, dice, cualquier cosa en el universo es un pensamiento y cualquier pensamiento tiene una única función, que es ser reconocido. Estoy sintiendo odio. Ok. Mira, ahora estoy en envidia. Buenísimo, me doy cuenta. Y lo que a Oh, veces buscamos es estoy... reaccionar en vez de Claro, quedarnos allí porque evitamos contener eso que surge dentro de nosotros y lo claro, rechazamos. Y la mejor forma de eso. rechazarlo es como, ok, reacciono, lo coloco afuera, cuando eso también tiene una energía y también tiene Totalmente. un Totalmente. impacto, ¿sí? Mira, ahorita hablando como de el amor y el odio, a mí me gustaría como eh, quizás acotar, sí, como que bueno, siempre de cierta manera en lo personal, una forma de ser fiel, sí, a uno es como darse cuenta desde qué lugar uno está decidiendo, sí, porque siempre estamos de Ujú. cierta manera moviéndonos desde esos dos lugares.
pero no lo hacemos consciente y hacernos la pregunta, ok, yo quiero decidir desde qué lugar. ¿Sí? Desde lo muy básico. Quiero tomar esta decisión, pero siento desde el amor que esto es lo que yo quiero decidir. Pero si me voy desde el lugar del miedo, que también me habita, puedo reconocer que si yo tomo esta decisión desde el amor, también significa que quizás, o sea, el otro va a pensar ciertas cosas o ciertas cosas tienen que cambiar, pero si yo decido Tal desde cual. el amor y el otro también tiene esa apertura, va a haber otro escenario, ¿sí? Pero Total, lo más importante es total. que como que yo, quizás la mente lo va a querer identificar o etiquetar con algo, pero cuando yo decido algo desde el amor, conscientemente, porque a veces por amor se toman ciertas decisiones que a veces crean un impacto, pero a veces como es complejo, ¿sí? Pero lo Sí, que quiero sí, llegar ahorita es como que, bueno, yo decido desde el amor, a pesar que mi miedo me dice que no, que decida esto, porque bueno, es lo que está, lo que es quizás protege. correcto, lo Mm, que quizás me va a mantener con esta persona o lo que va a mantener quizás mi estatus, pero desde el amor yo siento que quiero seguir este camino. claro, Y si claro, sé que va en función de mi expansión, ¿sí? claro. Tomando como expansión algo que va más allá del reconocimiento, de lo material, de la ganancia, ¿sí? Yo voy a ser fiel a eso, ¿sí? Y no hay mejor forma que decidir desde ese lugar, ¿sí? Cuando tú Ujú, quieres tomar una decisión, tú tienes para decidir desde qué lugar me quiero colocar, desde el miedo o desde el amor. Y cuando decides desde el amor siempre hay ganancia, pero cuando decides desde el miedo, al final, o sea, todo lo que va a venir en consecuencia ujú. va a estar en torno a esas emociones que estaban cargadas de ese miedo, ¿sí? Totalmente, No hay forma de que tú puedas querer algo cuando vibras desde una energía, no puedes esperar algo diferente. Entonces, qué importante hacerlo consciente. Y quizás aquí ya nos estamos viendo como por otros lados, pero también es como comprender que como que es parte de toda esa sintonía y de ese total, proceso. totalmente. Y en realidad, aunque yo quería traerlo ahora de nuevo, parece que nos estamos yendo del tema de la muerte, pero en realidad eso es exactamente la muerte. Porque fíjate en lo que estamos hablando, cómo, tal como yo lo veo, a ver cómo es para ti, la muerte lo que significa es renunciar a la acción, renunciar al hacer y simplemente permitirme ser. Y eso, que es muy filosófico, es muy pragmático también. Porque, por ejemplo, en términos de decisiones, otra vez, no es que puedo hacer esto desde el amor o desde el miedo. Es que lo que me va a completar es hacerlo incluyendo todas las partes, las que sienten amor y las que sienten miedo. Y ahí yo no tengo que hacer nada para que la decisión se tome. Simplemente va a suceder de forma espontánea y sin esfuerzo por la realización de que todas las partes han sido incluidas. Y no me cansaría nunca de repetir que en el fondo esas aparentes dos partes donde hay una que viene orientada desde el amor y otra desde el miedo, la desde el miedo es una súplica de amor. Eso es fácil. Yo quiero dejar a una pareja o un trabajo. Y lo que sucede es que quiero, partes de mí quieren quedarse y partes de mí quieren irse. Necesito incluirlas a todas, porque son reales las que quieren quedarse, son reales las que aman ese trabajo o a esa persona. Sin embargo, lo que hoy es amoroso hacia mí es irme, pero que me vaya no excluye que una parte se quiere quedar. Entonces, mientras yo la excluya y la rechace, ella se va a rebelar y se va a reivindicar. Y entonces ahí generaré un conflicto y tomar esa decisión será difícil porque estaré operando desde la fuerza en lugar de desde el poder, desde el esfuerzo en lugar de desde la esencia y la fluidez. Y eso, tangibilizarlo en una experiencia de duelo, de fallecimiento, de enfermedad terminal, es lo mismo. Para vivir ese proceso en paz, necesito incluir todas las partes que sienten miedo. Dejar de contarme que debería ir a un curso o a una terapia para no sentir miedo. Es importante que pueda encontrar a alguien que me acompañe a sentir ese miedo.
a incluirlo. Porque cuando el miedo es incluido, se convierte en lo que es amor, y que es presencia, y que es libertad, y que en última instancia es paz. Y estoy en paz con morirme, estoy en paz con que muera papá, estoy en paz con que muera mi pareja. En paz no significa sin dolor. El dolor es inevitable. Significa sin sufrimiento porque he dejado de pelearme y me doy el permiso de vivirlo plenamente. Y duele, duele. Total. Que nos quitemos la expectativa de que no duele. Va a doler. Sin embargo, soy un espacio donde ese dolor puede existir de forma segura y amorosa. ¿Y cómo crees que de repente quizás toda esta información puede ser como literal, sí, Mu- generar conflicto y quizás ser pesada para muchas personas, Ujú, pero ¿de qué forma crees que estas personas pudiesen resignificar esta idea de la muerte? Por lo menos para mí sería como comenzar a aceptar, como ya lo hemos venido expresando, como que la muerte es parte natural de la vida, ¿sí? Es una expresión de la misma y quizás verla y reconocerla como parte de, nos da esa posibilidad de incluso, ok, de habitar este momento presente, de estar ujú, consciente y de poder estar desde un lugar en donde yo puedo simplemente ya dejar a un lado quizás ese miedo y esa ansiedad que me puede generar y en cambio darme cuenta que en este momento, ¿sí? Que es lo único seguro, yo puedo tomar acciones, ¿sí? Que me permitan vivir de una manera más consciente, ¿sí? mm. De una manera consciente, porque ese más y menos Sí, sí, de no una forma existe. consciente. Claro, yo le invitaría a que a su manera, porque me gusta mucho recordar que todas las personas tenemos todo el contenido necesario en nuestro mundo interno para comprender cómo nosotras, de manera personal y única, debemos o podemos transitar estos procesos. Entonces, lo primero que le diría a esa persona es que confíe en sí misma, que confíe en que sabe hacerlo y que en compañía de alguien con experiencia al respeto, lo único que va a hacer es recordar y reconocer algo que ya está en sí misma, no va a aprender nada. Y eso empodera. Porque en lugar de decir alguien me va a entregar algo o yo tengo que ganar algo, es saber que lo estoy recordando, recuperando. Y eso empodera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la invitaría a que con mucho amor pueda darse cuenta qué patrones, qué formas de conducta que no le hacían bien en su vida ha sido capaz de soltar, ha sido capaz de transformar en conductas que sí le sientan bien y en cuán doloroso fue ese tránsito. Como que aprecie la muerte que ya ha existido en su experiencia para que pueda experimentar y darse cuenta y apreciar la expansión y el bienestar que eso ha implicado. O sea, morir implica bienestar. También le invitaría a que lea La muerte, un amanecer de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las mayores expertas en la muerte, y cómo te cuenta que morir no es perder nada. Nada, sueltas la experiencia corpórea, pero no pierdes a ningún ser querido, no te pierdes a ti mismo, simplemente te integras en un todo donde todo está, es como un manantial que no para de dar agua nunca y tú eres ese agua y todo lo que amas es ese agua. Y eso es la experiencia vital, eso es el aliento de vida vertiéndose ilimitadamente, como que al menos permita que esa posibilidad le despierte un poco de curiosidad. No es por tener razón, cada persona va a encontrar sus propias metáforas, pero que se permita abrirse un poco a algo desconocido a pesar del miedo. Y sí, y que se repita como un mantra. Es la única certeza que tenemos, que este cuerpo va a morir y es inevitable, así que mejor aprender a hacerlo. Es más importante aprender a morir que qué sé yo, que a usar redes sociales o blockchain o estas cosas que se llevan hoy en día. Yo le invitaría a esto. Y sobre todo con mucha humildad y sabiendo que no está haciendo nada incorrecto. No es que lo estoy haciendo mal si a veces sufro. No es que he reculado.
no es que no sea suficiente, porque, por ejemplo, antes mencionaba, y con esto cierro, antes mencionaba la experiencia de despertar que tuve, ¿no? Es como, alguien ha despertado y ya no sufre. No, sufro mucho, solo que cada vez tengo más permiso para sufrir. Y entonces ya no sufro. Simplemente es una experiencia dolorosa que me permite expandirme. Y que como tú decías antes, y para mí eso es muy relevante, llega un punto donde eso ya no lo hago para mí mismo. Lo hago para un colectivo, porque la mente solo es una. El inconsciente colectivo de Carl Jung es esa idea de que todos los contenidos que se vierten en nuestra mente no son personales, son colectivos, son de toda la humanidad, son humanos, es lo que nos hace humanos, esos instintos. Entonces, también como tener presente esta intención cooperativa de voy a trascender esto para la vida, no para mí. Estoy aportando porque estoy recibiendo esto de todas las mentes que van despertando, aunque no me dé cuenta. Entonces, poner eso es el servicio real para mí. Permitir que la vida sea completa, con su muerte y su nacimiento. Y reconocer que somos ese contenedor, o sea, somos un medio. Me encanta eso que acabas de expresar porque ahí uno también comienza a cuestionarse desde qué lugar hago todo lo que hago, ¿sí? Claro, ¿Cuál es la intención que hay detrás? Y también claro, ver que simplemente yo soy un medio, entonces, ok, estoy buscando un reconocimiento o simplemente siento de manera muy sutil que simplemente esto es lo que quiere ser expresado a través de mí, ¿sí? total, total. Y creo que lo expresaste todo, o sea, el buscar a alguien que pueda darte apoyo para reconocer, porque de cierta manera es eso, es darte cuenta de que quizás hay algo dormido en ti, hay algo que aún todavía no termina de encajar y el otro, con quizás desde una perspectiva diferente, puede brindarte algo que termina haciendo clic en ti. O sea, al final es como dejar que todo empiece a encajar. ¿Sí? Y yo creo Ujú, que es ese proceso de reconocimiento de la muerte, es dejar que al final todo termine encajando y es como ujú, un, o sea, incluso el tema de, de la iluminación no es como que, ok, ya, o sea, ya no tengo, me libero de los problemas, sino que en cambio no lucho ni me resisto porque si sé que elijo esto, voy a sufrir, porque lo estoy de cierta manera rechazando, sino que en claro, cambio me abro a la experiencia que va a ser dolorosa, incluso si me resisto al dolor, es lo que va a hacer que ese dolor se intensifique. ¿Sí? Entonces totalmente. me abro a esto para ver lo que tiene para mostrarme, la enseñanza, el aprendizaje que hay detrás, para que desde ese lugar yo pueda ser incluso vehículo de esa Claro, transformación que no solo va a ser para mi bienestar y mi propio crecimiento, sino que también involucra algo muchísimo más expansivo, que incluso puede que yo desconozca. Entonces, para resignificar es eso, de cierta manera, también depende del momento de vida en el que uno se encuentre, porque no es lo mismo quizás uno invitarse, sí, de manera independiente, como a poder explorar este tema, a cuando de repente estás transitando y mirando la muerte en sí de frente, que es cuando de repente, bueno, ya transcurrió a nivel familiar o alguien ya está en proceso, en camino, o bueno, tú también lo estás vivenciando. Entonces, claro, poderlo ver desde otras perspectivas, desde esos diferentes ámbitos en que en la vida siempre nos está mostrando ese proceso constante de muerte y nacimiento, para poderlo incluso llevarlo a esos momentos que pueden ser muchísimo más significativo, más visual para nosotros, experiencial, y ver que simplemente nos está pidiendo es que la reconozcamos, de que incluso podamos resignificarla y reflexionar sobre ella, porque pienso que incluso ahorita me viene mucho una reflexión de Dyer, que incluso yo le he compartido antes, que, que llegó en mi momento como de quizás de ese punto más decisivo en mi vida que fue en mi infancia, en mi adolescencia, y era como que, bueno, de Dyer, donde él expresaba como que, bueno, todos vivimos con una música dentro, ¿sí? Y muchos mueren sin haber escuchado esa música. Entonces al final es como, ajá, si yo puedo reflexionar sobre el significado de la vida
quizás puedo empezar a explorar cuáles son mis valores, cuál es mi propósito, ¿sí? Más allá de eso que creo que debería de ser solo porque estoy buscando un reconocimiento, puedo quizás conectar con esa música que al final vibra con la intención de poder aportar y dejar algo expansivo a la vida, ¿sí? Y también entender que me está pidiendo conectar con quien yo soy. Y parte de eso que yo soy, que quizás puede generar un conflicto inicial, es reconocer todo lo que me compone, ¿sí? Todo lo que me hace ser. Entonces es poder abrazar todas nuestras emociones, todo lo que nos hace ser, a pesar de que a través de la vida, a nivel social, incluso a nivel familiar y todo lo que nos compone desde lo colectivo, nos ha hecho creer que todo tiene que ser etiquetado y de que hay algo bueno y de que hay malo, hay algo Eso malo. es. Entonces es como que, bueno, simplemente es ver Unir. ese, unir, ¿sí? Unificar y entender que Sí, cuando yo veo eso afuera, también siempre, incluso la mirada cambia, ¿sí? total. Ya incluso no hay un juicio, o sea, hay un entendimiento porque tú ves lo de afuera, reconoces eso de afuera como algo incluso propio. O sea, entiendes que eso también es parte de ti y por ende entiendes que cada quien está en su proceso y que es parte de ese camino, ¿sí? De reconocer el que cada uno está habitando un proceso y que detrás de cada uno de esos procesos que cada uno esté vivenciando les va a llevar a un camino, ¿sí? Totalmente. Totalmente. Me Y gust- también, digas, No, 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 dime, ¿qué ibas a decir? no, solo añadiría algo que para mí casi es lo más importante. Una vez se ha construido ese nuevo contexto donde resignifico cómo vivir y cómo morir, recordarme constantemente un bájele. Es decir, desacelerar el pensamiento para dejar de darle al ego el mensaje de que sabe, entiende, comprende y puede controlar y permitir que toda la incomodidad que esa aparente muerte expresa en las sensaciones sentidas del cuerpo sea vivida con atención plena y consciente. Es decir, dejar de contarme cuentos y vivirme en el cuerpo. Porque para mí no hay nada más revelador que cuando me doy cuenta de que estoy queriendo controlar a través del análisis y la mente concreta, tumbarme en la cama, ponerme las manos donde me plazca, respirar y fascinarme con todo el dolor y el malestar que está expresándose en mi cuerpo, mirarlo con mucha curiosidad y fascinarme con cómo se convierte en mucha expansión y mucha paz cuando tiene mi atención. Pero tengo que tener el permiso de permitirle ser muy doloroso antes. Porque si no, cuando también nos contamos mucho las cosas, es bypass intelectual para no sentir ese malestar en el cuerpo. Pausa y bájele hacia el cuerpo y morir ahí, morir en vida. Ahí se da la expansión, en el cuerpo. Es una paradoja como todo. Sí. Te quería preguntar, ¿crees en la reencarnación? Sí, creo en la reencarnación a la vez que sé que solo es una ilusión, porque no hay nadie reencarnando, no hay nadie naciendo. Pero sí, claro, sí, sí, creo. Es un, es un surgir y desaparecer todo el tiempo. También esto daría para un podcast entero, pero también Sí, creo que también creo que el tiempo no existe y que en realidad está sucediendo todo a la vez siempre de manera holográfica, no de manera lineal. Es decir, ya se ha terminado el sueño. Yo ya he nacido, yo estoy naciendo y muriendo miles de veces en este instante y ya se ha terminado, ya se ha bajado el telón. Solo que el ego lo experimenta de forma lineal, pero es un instante, todo de golpe, ya terminó. Pero bueno, eso es para dejar ahí un poco de intriga. sí, 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 total, total. No, y qué importante de repente darnos esa oportunidad de también permitirnos estar, ¿sí? Yo creo que al final eso es lo único que nos pide la vida, permitirnos estar y a veces la mente quiere complicarlo tanto. Total. Y claro,
a tal punto de que, bueno, hemos creado todo lo que ya se ha estado creando, que nos envuelve como en una rueda sin parar, en la que quizás parece que no podemos salir, pero es el miedo que nos dice como que no, o sea, tengo que permanecer allí, ¿sí? ¿Y qué Totalmente. pasa si pauso? ¿Qué pasa si paro y me permito esa atención plena? Me muero. Y le tengo pánico. Porque va a surgir quizás todo lo que he intentado reprimir y guardar y sostener por tanto tiempo, Tal ¿sí? cual. Y, y bueno, quizás eso, el permitirnos eso, cree como toda esa transformación y esa revolución de empezar a habitarnos, ¿sí? Total. Desde un nuevo lugar, ¿vale? Con mayor Total. presencia, con mayor conciencia, e incluso la palabra más importante creo que sería aceptación, ¿sí? Tal cual. ¿Hay algo más que quieras aportar, algo que llegue a ti, una reflexión? No. Otras personas pueden contactarte. Bueno, mucha gratitud por el espacio. Si estás escuchando esto y te has quedado hasta el final, tienes mi más profunda admiración, porque, porque sé que a veces estas conversaciones se van un poco a lugares abstractos y que pueden generar desorientación. Si te has quedado, qué bueno, porque en realidad hay mucho valor en todo lo que ha sido nombrado a partir de esta conversación. Y si alguien quiere contactarme, bueno, me puede buscar en Instagram, Paul Turull, se escribe Polturull. Y un placer seguir creando estas sinergias. Muy feliz por tu invitación. Espero haber aportado valor a tu proyecto, al cual admiro y felicito. Así que poco más. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, ya de cierta manera, por lo menos para mí, yo siempre pienso que, o sea, el conversar con un otro aporta y me hace reconocer, sí, literal, muchísimas cosas. No es Mm, lo mismo hacer quizás este episodio yo sola, que quizás sería como un monólogo, a claro. que traer a alguien y ver que esa persona desde su perspectiva, sus propias experiencias, me aporta y puede nutrir muchísimo más, porque al final es como que, aunque quizás lo que a mí se me hubiese pasado expresar, lo logro expresar desde el reconocer quizás algo que tú estás expresando. Y al final es eso, ¿sí? Desde Diálogo. ahí nos nutrimos y podemos expandirnos. Incluso yo sé, incluso yo siempre escucho los episodios al terminarlos y siempre pueden surgir algo más. Y sé que las personas que se den la oportunidad de escucharnos, va a ser esa posibilidad de que simplemente se permitan indagar, ver otras perspectivas y simplemente nutrirse, ¿sí? Si uno lo mira desde la curiosidad, uno siempre puede aprender y reconocer, recordar algo que no se le había dado lugar. Así Mm, que gracias, Paul. gracias a Ahí ti. seguiremos en contacto Total. para, bueno, para los proyectos que llegues a hacer, poderlos incluso compartir con la comunidad. Y bueno, Gracias. para los que nos escucharon hasta el final, gracias por tomarse ese tiempo, ¿sí? De reconocer el valor que tiene este mensaje que tenemos para aportar, ¿sí? Y poderlo escuchar, absorberlo, darle tiempo también, que es muy importante. Y bueno, ya saben, la información es energía que se expande cuando se comparte, así que si resuenas, conectas con esta información y crees que le puede aportar a alguien, no dudes en compartirlo, al igual que, bueno, parte de crear más expansión en este espacio es que quizás también te des la oportunidad de seguir, calificar el podcast, ¿sí? Y nada. Ahí simplemente te hablo pronto y gracias por seguir aquí.